¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué momento del día nos estés escuchando. El día de hoy, en este podcast en el cual hemos cambiado a charlas de quirófano para que sea más ameno, tenemos a una gran invitada y amiga mía, la doctora Gabriela Vázquez. La doctora Gabriela es especialista en anestesiología. Ella hizo su residencia médica en Centro Médico Nacional de Occidente. Tiene un diplomado en docencia de residentes y es trabajadora también institucional. Y el día de hoy vamos a hacerle algunas preguntas y a tener una charla de quirófano, como dice el podcast. Gabriel. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues aquí estoy, dime. Muy bien. Gaby es una gran doctora, es una de las personas que conozco más estudiadas, más entregadas dentro de quirófano y fuera en cuestión de docencia, así que vamos a sacarle jugo a esta plática. Primera pregunta, Gaby, ¿por qué estudiar anestesiología y no estudiar otra especialidad? Uy, bueno, pues la pregunta del millón. Mira, creo que en mi caso, y probablemente muchos se puedan identificar conmigo. No, mi primera opción no fue anestesiología, sino que yo desde que estaba en primer año de medicina, siempre quise hacer una especialidad clínica. A mí lo que me gustaba era medicina interna y yo Ok, era una apasionada del hígado. Entonces yo quería hacer medicina interna y luego de hacer como una subespecialidad en hepatología. excelente. Ese era como que mi wow, digamos, mi sueño profesional. Pero una vez que terminé la carrera, eh, empecé a realmente ya considerar y tomar en serio la decisión de a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Entonces, yo decía, uy, sí, me encantaría ser hepatóloga y ser una súper médico, ¿no? En esa área. Pero también yo siempre he sido de la idea de que además de medicina hay otras cosas que suceden en la vida a las cuales yo quiero tener como en cuenta, ¿no? O sea, quiero poder viajar, quiero poder compartir con mi familia, quiero hacer otras cosas, hobbies que a mí me gustan y tal vez este camino de hacer medicina interna y luego hacer hígado me demande demasiados años de preparación. Ok, Entonces de ahí nació como el realmente considerar si quería hacer una carrera tan larga o si mejor me iba por algo más corto. ok. Entonces fue una decisión como muy pensada, en la que yo puse en la balanza qué es lo que realmente quiero y al final de cuentas terminé decidiendo anestesia después de pensar y pensar y pensar En muchas. en muchas cosas y dije, bueno, a ver, quiero hacer cosas aparte de medicina, quiero viajar, quiero poder dedicarme a prepararme en otras áreas, ¿no? De la vida, Ok. quiero pasar tiempo con mi familia, quiero tener un buen estilo de vida, pero tengo que estudiar algo que me permita hacer esto. ¿Qué dijiste? ¿Qué me veo mejor, de bata o de quirúrgica? Gaby También. quirúrgica. Muy bien. Oye, Gaby, tocaste un punto muy importante acerca de las mujeres en la medicina, porque te voy a decir, no sé si sepas, eres nuestra primera invitada, doctora, la verdad nos haces el honor, es muy padre que seas tú como gran amiga, y te voy a preguntar, ¿qué tan complejo es para una mujer estudiar la especialidad? ¿Crees que cambia algo? ¿Crees que tienen un poco más de dificultades? Pues mira, realmente en mi caso creo que esa diferencia no la experimenté tanto como hace unos años. O sea, creo que ha habido grandes avances en cuanto a la igualdad de oportunidades entre No, hombres y mujeres para hacer la especialidad. Sin embargo, ese fue mi caso y sé que a lo mejor hay muchas especialidades más en las que sí está muy marcado. Pues la preferencia de que sea un hombre o sea una mujer el que el te atiende, hostigamiento también ha el, disminuido. el hostigamiento, sí, ha disminuido, entonces ha habido mucho avance y como te digo, anestesiología creo que es una especialidad que es bastante, pues voy a usar esta palabra unisex, o sea, puede Ajá, ser como hombre o mujer, ok, pero siento que sí es más marcado, por ejemplo, en urología, es más de hombres, ¿no? O ok. sea, o esa es como la cultura que tenemos y ya conforme pasa el tiempo hay más mujeres que son urólogas, pero siento que ellas sí luchan un poquito más contracorriente de la cultura al menos mexicana. Exacto, yo creo que hay especialidades en las cuales las mujeres han ido abriendo camino para las mujeres y generaciones nuevas o que vienen, como lo mencionas ahorita, urología, en su momento trauma.
y otras más quirúrgicas, ¿no? Sí. Eso es muy, muy cierto. Gaby, ¿cómo se prepara una persona que quiere estudiar anestesiología para el ENARM? Uy, es una buena pregunta. Bueno, es que mira, siento que una persona que quiere estudiar anestesiología realmente nunca está al 100% preparada porque el internado médico no tiene una rotación obligada al área de anestesia. Ujú. Entonces, cuando tú eliges anestesiología, realmente la mayoría de las veces no sabes exactamente a lo que vas. Sin embargo, bueno, tú tomaste la decisión de inscribirte a anestesiología y te preparas, digamos, como te prepararías para cualquier otra especialidad. Obvio, estudiando, eh, pero sí siento que este examen es un examen muy particular en el que aparte de conocimientos médicos que necesitas tenerlos sí o sí, Ujú. debes de aprender a contestar preguntas, o sea, a entender qué es lo que te están preguntando, porque te hacen tantas preguntas que es muy difícil que aciertes a todas, aunque tengas el conocimiento. Pero si tú sabes leer bien la pregunta, sabes entender qué es lo que te están preguntando, pues es más fácil que con el conocimiento que ya tienes puedas acertar. Ok, fíjate que en el ENARM, por ejemplo, es mucho de nervios también, de control de emociones. ¿Cómo controlaste tú las emociones para tu examen nacional y que nos pudieras compartir? Ay, ¿cómo controlar las emociones? Híjole, mira, realmente es un episodio de mi vida que a lo mejor a muchos les pasó. Que ya Lo borré. borré. Ok, O sea, ok. quedó bloqueado. Me acuerdo perfecto. O sea, a mí todavía me tocó el examen que era como de, no me acuerdo si 8 horas o era así desde la mañana y salías en la noche del examen. O sea, hay muchas, muchas preguntas y había como un break para la comida. Ujú. Ahorita creo que ha cambiado un poco, no sé o sea, si sigan siendo tantas preguntas, pero en ese momento yo entré al examen y dije, bueno, me tengo que concentrar. Creo que algo que yo tengo es que puedo concentrarme y decir, me voy a concentrar en esto y todo lo demás, digamos, me desconecto un poco Ujú. de pensar, ay, ¿qué estará haciendo mi perrito? ¿O qué estará pasando en, no sé? Y me concentro en esto que estoy haciendo. Entonces yo tenía como objetivo pasar el examen y dije, para poder pasar necesito estar concentrada estas 8 horas. Es difícil, es complicado mantener la atención tanto tiempo, pero tengo que. Ok. Y pues así. ¿Qué hace un médico en cuanto ve su resultado y dice aprobado? Estás en la especialidad. Sí, me acuerdo, de ese momento sí me acuerdo, creo que es uno de los momentos más, felices de mi vida. Bueno, o sea, hay otros también, ¿no? Pero, Ok. pero sí me acuerdo que te daban el resultado inmediatamente cuando salías, te lo daban en una hojita, así doblado, como para más emoción. Ok. Entonces yo desdoblé la hoja y vi que tenía el puntaje aprobatorio. Entonces la cerré y me fui al baño y yo así de, ay, gracias Dios, de verdad. O sea, mi reacción fue de mucho agradecimiento, pero de irme al baño para poder contener la emoción y no ahí Sí. llorar o así. No, sino como que dije, tengo que ir al baño. Y ya ahí sí, ya como de, ay, Ok. gracias, Me pasé. tocó ver, por ejemplo, cuando pasé, gente que gritaba en ese momento, gente que soltaba la lágrima porque tal vez los que no son médicos no saben el esfuerzo que es pasar ese examen nacional, no saben todo lo que se prepara uno durante todo ese año, no sabe los sacrificios que conlleva dejar en ocasiones fiestas, eventos, a la familia. Entonces, es una descarga de emociones en la cual te liberas y, por ejemplo, muchos lo primero que hacen es les entregan el celular y marcar a su ser querido y llorar y decir, ya pasé, porque me tocó ver mucho de eso, ¿no? Eso es en la cuestión en la que pasa, ¿no? En la que sienten padre. En la Ah, cuestión cuando no, pues bueno, ya sabemos muchas sí, historias, ¿no? De estar triste, muchos tal vez quieren ya no saber nada de eso, ah, pero es una etapa que es bueno que pase, que se sí. acabe. Sí, se acaba y creo que, pues sí, yo te digo, la bloqueé de mi mente, dije ya, no quiero volver a pasar por aquí. Sí, lo sentí un poquito pesado, pero al final me fue muy bien desde el primer intento. Y sí me acuerdo que le hablé a mis papás porque obvio, bueno, en nuestro caso que en Ujú. nuestra ciudad no se hace el examen, tenías que ir a otra ciudad. Fue como de, ay, sí pasé, pero yo fui de las últimas en salir del Ok. examen en esa ocasión porque yo estaba así
tomándome mi tiempo, digamos. Entonces fui de las últimas en salir y muchos de mis amigos con los que había ido ya estaban afuera esperando y desafortunadamente no pasaron el examen. Entonces era como sentimientos encontrados. De hecho, Sí. esa vez yo fui la única que pasó el examen. Entonces Ok. todos estaban con caras súper largas y yo así como de, pues no sé si ponerme feliz o no ponerme feliz. O sea, obvio yo estaba feliz Es que sí es adentro. complejo. Yo me acuerdo cuando pasé que, por ejemplo, éramos un grupito de 5 o 6 personas y una no pasó. Acá, o sea, Ajá. las demás ya habíamos pasado y una no. Entonces es como que festejas, no festejas, te sientes incómodo, tal Sí, vez por el que no sabes cómo sí, alentarlo en ese sí. momento. Muy bien, Gaby. Una pregunta importante. ¿Cómo es estudiar anestesiología en el Centro Médico Nacional de Occidente? Cuéntanos tu experiencia. Uy, bueno, mi experiencia fue maravillosa, siempre lo digo y siempre lo diré. Para mí fue la mejor decisión de mi vida porque, a ver, también cuando me fui al Centro Médico de Occidente, no fue mi primera opción. O sea, Ok. Fuertes declaraciones. yo pensaba irme al Centro Médico, pero de León, Ok, porque era el que nos más quedaba cerca. más cerca, digamos. Pero así como tomé la decisión de no hacer medicina interna y luego hacer anestesiología y después de hacer ese equilibrio del que hablábamos, no me costó ningún trabajo decir, ok, voy a hacer anestesia. Igual también así hubo personas en mi camino que Dios las puso literal y me dijeron, te recomiendo que te vayas a mejor al Centro Médico de Occidente. Y yo así como de, oye, pero ¿por qué me dirán eso? Ok. Las cosas que pasan, ¿no? Y entonces como que dije, bueno, voy a hacerle caso, voy a poner Centro Médico de Occidente, pero no era mi primera opción. Entonces al Ok. final sí quedo en Centro Médico de Occidente y creo que las cosas siempre pasan por algo, Dios no se equivoca. Y mi experiencia ahí fue maravillosa, encantadora. Es una gran escuela para anestesiólogos donde realmente sufrí poco o nada de hostigamiento y una gran enseñanza y una gran oportunidad de poder hacer habilidad, porque los anestesiólogos necesitamos habilidades técnicas, Ujú. cognitivas también, pero técnicas, y donde mis maestros siempre me dieron mucha oportunidad de hacer y hacer y hacer y hacer hasta que te quedara bien. Eso es muy importante porque un anestesiólogo necesita una gran parte teórica y una gran parte práctica, ¿no? Ajá, No puede estar más de una ni más de otra. sí. ¿Cómo es en Centro Médico Nacional de Occidente esto? Como R1, por ejemplo, ¿cómo son las clases? ¿Cómo era tu día a día como R1? Bueno, el R1 lo haces en un hospital de ¿La zona, periferia? en la periferia, exacto. Lo hice también en Guadalajara y en el R1 fue todavía más hermoso. O sea, Ok. mis adscritos siempre fueron súper paternales, digamos. Tanto hombres como mujeres siempre nos cuidaban, o de adscritos siempre nos cuidaban mucho, cuidaban que estuviéramos al pendiente, como que trataban de darnos la confianza de decir, ya estás aquí, ya pasaste el examen, tú puedes hacer esto, Ok. ¿no? Porque siempre hay como que mucho nervio de si voy a poder bloquear, no voy a poder bloquear, no lo voy a poder intubar, este es un paciente complicado y como que ellos, al menos conmigo, siempre fueron como de, sí puedes, vamos a tomarlo con calma. Mira, estos son los pasos a seguir. Obvio, antes de cada paciente hay que estudiar el caso y hay que estudiar Ujú. la técnica de anestesia, en mi caso, que vas a utilizar. Entonces, una vez que ya tienes los pasos bien claros, tienes tu algoritmo mental bien elaborado, ya sabes qué hacer y solo necesitas un poco como de respaldo, de coacheo. Y en ese aspecto mis maestros siempre estuvieron ahí conmigo, ¿no? Ok. Así como diciendo, sí, vas bien, hazle así, hazle de esta otra forma, mira, este paciente vamos a cambiar la técnica un poco. Entonces yo siempre me sentí muy segura, muy acompañada y como muy arropada desde el R1. Ok. ¿Cómo es llegar a un centro médico, en este caso en tu R2, para ti? ¿Cómo fue llegar, tu primera anécdota, tu primera cirugía? ¿Cómo fue? Ahí sí fue un cambio radical, porque, Ok. porque en el R1, pues yo era, digo, los residentes éramos como los hijitos de los médicos de base, entonces pues nos trataban súper bien, digamos, nos enseñaban así como cuando un papá está enseñando a su hijo a hacer pues X cosa, y así le enseña con todo el cariño del mundo, todo el amor, toda la paciencia. Cuando pasamos al R2 y llegamos a la torre de especialidades, ahí sí fue como una cubeta de agua fría, como de, a ver, ya, ¿no? O sea, esto es en serio, los pacientes son delicados, son casos complejos y, Exacto. y tienes que hacerlo, ¿no? O sea, no hay muchas oportunidades como
de dudar ni de decir, ay, voy al baño, ahorita vengo. Ok. Entonces era como ya tenías que entrar al 100% y ahí sí sentí como de, ay, no, como un poco de ese nervio y de ese temor de Ujú. decir, no estoy preparada para esto, Ok. pero tenía R más, que estaban, pues siempre Ujú. acompañándonos y ellos también me dieron mucho la confianza de poco a poco ir agarrando el ritmo de una torre de especialidades cuando vienes de un hospital de zona, Ok. digamos. Gaby, ¿cómo es irse para una mujer fuera, sí, estudiar fuera en cuestión de la familia? ¿Qué tanto se extraña? ¿Pesa realmente? Sí, bueno, en mi caso sí, porque aparte de pues lo que comentas, yo soy muy apegada a mi Ok. familia. Entonces, yo de hecho cuando me fui a hacer la especialidad era la primera vez que estaba lejos de mi casa. Ok, nunca había salido. Nunca había salido. Entonces fueron muchas cosas sucediendo. El R1, estar en una ciudad desconocida, estar lejos de casa y en esa ciudad pues yo no tenía parte familiar porque de Ujú. pronto toca que, no, pues X ciudad, pero tienes un tío por ahí, ¿no? Una Ok. tía. Y yo no tenía nadie. Entonces sí fue bastante complicado y sí había días que yo llegaba del hospital y me encerraba, bueno, llegaba al departamento y sí era como de... tristeza, ¿sabes? Ok. Como de sentir tristeza. Y yo trataba como de decir, no, mira, todo está bien, esto es necesario, pero luego hablaba por teléfono con mis papás, ¿no? Me hablaban de cómo estás, no videollamada, teléfono. Y yo así Ok. con las lágrimas se me Ah, salían, pero no, estoy bien, mamá, no te preocupes, yo con la idea sí, de, obvio, extrañando tu de casa. extrañar a mi casa, pero no preocuparlos. O sea, de Exacto. decir, o sea, tratar de transmitirles que yo estaba bien y que aunque los extrañaba, pues era necesario para mi formación poder hacer eso. Oye, Gaby, ¿tú eres partidaria de quedarte en tu zona de confort, hacer la especialidad o salir de tu zona de confort a un gran hospital, hacer la residencia? Siempre voy a ser partidaria de salir de tu zona de confort, hablemos de lo que hablemos. Ok. Porque si no sales de la zona de confort, no avanzas, realmente no progresas. Y si hablamos de la residencia, aún más, porque es lo que te va a formar para tu práctica de toda la vida. Y si tú por estar en la zona de confort, digamos, dices, ay, me quedo en el hospital chiquito que está en mi ciudad, puede que eso no lo sufras tanto en este momento de la formación como especialista, pero cuando egreses y te toque a ti solito enfrentarte a los pacientes complejos, lo vas a sufrir. Sí, Entonces, yo siempre voy a ser partidaria de que los médicos se formen en los grandes hospitales con gran volumen de pacientes, aunque eso implique salir de tu zona de confort. muy bien. Una pregunta que te voy a hacer medular aquí. ¿Cómo un anestesiólogo se gana la confianza de un paciente que se va a operar en tan poco tiempo? Hablando de que ellos no lo ven tal vez antes en la consulta. ¿Cómo le hace un anestesiólogo para ganarse la confianza tan rápido? ¿Cómo le haces tú? Ay, qué buena pregunta. Creo que tiene mucho que ver, obvio, con los conocimientos y la formación que tienes, pero también con algo que como médicos no tenemos tanta formación y son las habilidades blandas. Todas esas, capacidad de trabajo en equipo, de empatía, de comunicación efectiva, ese tipo de habilidades. De pronto los médicos tenemos que desarrollarlas como que en el camino, ¿no? O sea, Ok. no es como que tengamos una clase de trato con el paciente. Entonces tienes que observar y aprender y aplicar lo que estás viendo de los adscritos que dices, mira, este doctor le va muy bien cuando hace esto. Entonces, yo aprendí un poco así y para ganar la confianza del paciente, creo que es indispensable transmitirle calma. Ok, Bueno, en mi caso, que es anestesiología, y que el paciente a lo que más miedo le tiene es a la anestesia, no importa que lo vayan a operar a corazón abierto, él le tiene miedo a la anestesia. Entonces, para mí creo que es muy importante transmitirle calma, transmitirle paz, llegar, presentarme con él exacto. minutos antes, varios minutos antes de la cirugía y decirle, mira, soy la doctora tal, soy anestesióloga, te voy a estar acompañando, tu cirugía es de esto, la anestesia es de este tipo, explicarles como en términos muy generales cuáles son los pasos tanto de la cirugía como de la anestesia y darles esa tranquilidad de que en todo momento vamos a estar tanto el cirujano como yo trabajando para que a él le vaya bien. Exactamente. ¿Cómo cuidas tu salud mental? ¿Cómo un anestesiólogo cuida su salud mental y su salud física?
Ay, buena pregunta. Buena pregunta en esta época de la vida en que la salud mental es mucho más visible Eso. que hace años. Y bueno, yo en lo personal cuido mi salud tanto física como mental haciendo como varias cosas. Una de ellas es saber que mi trabajo en el hospital es ese turno y no cargar con los problemas del hospital a la casa. Ok. Hay casos en los que sí es inevitable llevártelos, ¿no? O sea, Ajá. cargarte un poco y llevártelos a casa, decir, bueno, fue un paciente complejo, X cosa. Pero en lo habitual, trato de dar mi 100% en las 8 horas que estoy en el hospital o en el turno que estoy en el hospital y que eso me da paz, de saber que di lo mejor, que di mi 100% y de saber que al paciente le va a ir bien porque yo estoy haciendo, digamos, lo que a mí me toca. Entonces eso me ayuda en mi paz mental. Ok. Eso es una, como dar el 100% de lo que tengo que dar en el trabajo y saliendo de ahí, saliendo del trabajo, salgo del trabajo, ¿sabes? Y ya me voy Ok. a comer, me voy al cine, hago cosas que a mí me gustan, tengo hobbies, Dejas a Gaby quirúrgica ahí en el sí, o hospital. sea, lo del trabajo es el trabajo Ok. y me aseguro de dar mi 100% ahí, pero saliendo del hospital, como te decía, hay una vida que ocurre afuera del Exactamente. hospital. No todo es el quirófano, no todo es el hospital. Hay una Exacto. vida afuera. Ay, Hay que desprenderse también hasta del exacto. celular en cuestión de si te hablan del trabajo, esto, lo otro. Tienes que Sí, tener una vida aparte, sí, ¿no? Es exacto. correcto. Gaby, ¿cuál es la cirugía que más te gusta entrar? Ah, Seamos sinceros, no pasa seamos nada. sinceros. A ver, sin Sí. ofender, Sí, no, de nadie va a tener no se vayan a represalias, poner nadie de tus sensibles. amigos te va a decir nada. ¿Cuál es la que más te gusta? Oftalmo, neuro, trauma, cirugía general. ¿Cuál disfrutas A más? mí, yo la cirugía que más me gusta es la neurocirugía. Ok. O sea, perdónenme a todos los demás. Las vesículas, las apéndices también me gustan. Trauma también me gusta. Realmente me gusta todo. Pero algo que yo sí de verdad digo me encanta es el paciente neuroquirúrgico. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque, bueno, siento que tengo un gusto por las cirugías de cierta complejidad y el paciente neurocrítico pues entra en un paciente o en una cirugía compleja. Y también porque me gusta mucho el hecho de que el anestesiólogo tiene mucha inferencia. A ver, en todas las cirugías sí, pero en la cirugía de neuro tiene que ser un poquito más cuidadoso en muchísimos parámetros Ok. para que al paciente le vaya bien y que el cerebro pueda, digamos, recuperarse mejor. Entonces, es una cirugía que a mí me encanta, que disfruto demasiado y pues ya, perdón a No, todos no, los no. demás. Nada de eso. ¿Alguna anécdota que recuerdes de tu residencia que quieras compartirnos? Híjole, Divertido, triste, el que tú gustes. Cuéntanos, ¿cómo es ay, esa residencia para... la residencia. Bueno, hay un montón de momentos. Creo que un momento del que sí siento que fue muy, muy épico fue en el R1 precisamente. Es una anécdota chistosa que nada tiene que ver con la anestesia, Ok. pero que ocurrió dentro del quirófano. Entonces estaba en el R1 y en este hospital el quirófano estaba en el piso de arriba, hasta el último piso. Y bueno, como ustedes saben, hay un área de quirófano que se llama selle, que es donde esterilizan pues materiales y demás, ¿no? Ujú. Entonces esa área está pegadita al quirófano. Ok. Entonces en esa ocasión hubo una fuga de gas en selle. Y entonces el gas se fugó pues a todo el piso, obviamente al quirófano. Entonces el quirófano olía demasiado pues al gas. Ajá. Y pues ya como que la gente que estaba ahí, los pacientes, pues los que estábamos trabajando, ya estábamos como que mareados. El olor era súper, súper intenso. Entonces empezaron a evacuar a los pacientes, imagínate, posoperados en camilla, que no se pueden mover porque están anestesiados, tienen dolor, un caos, ¿no? Ok. Entonces, empezaron a evacuar pues al hospital, a los pacientes, llamaron a los servicios de emergencia, entonces empezó a llegar protección civil, los bomberos, había un relajo, un caos en el quirófano y aparte todo neblinoso porque estaba la fuga de gas muy intensa, Ok. realmente muy intensa. Qué susto. Qué susto. Y entonces, yo estaba en cirugía. Entonces, cuando dieron la indicación de evacuar el hospital, dijeron, pues bueno, todos los que no estén en cirugía, todos los que no tengan algo vital que hacer aquí, váyanse a su casa. Pues mis compañeros se fueron, Ok. pero yo estaba en cirugía. Entonces, Ajá. los que estaban en cirugía,
ya pues dieron aviso, Ensínense. dieron aviso para que los cirujanos, obvio, pues se apresuraran en la medida de lo posible a la cirugía. Ajá. Entonces ya estaba yo en quirófano y escuchaba desde afuera, pues el ir, el venir de todo, ¿no? El gritadero, Ujú. un montón de gente. Entonces yo trataba de mantener la calma y mi adscrito me decía, ya en cuanto acabe nos vamos, bueno, no podemos dejar a mitad la cirugía, Exacto. no podemos dejar a mitad el paciente, entonces necesitamos terminar esto. Eh, y todo bien, ¿no? Yo trataba de mantener la calma, pero perdí el control, o sea, perdí la batalla cuando la enfermera circulante empezó a hablarle a su familia. Como de, Ok. oigan, me quiero despedir porque está habiendo esta situación en el hospital, el olor es muy Qué fuerte, nervios, no ok. sabemos qué va a pasar. Entonces fue cuando a mí me empezó a caer el mente así como de, tun, 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 tun. No. Y acto seguido, cuelga con su familia y empieza a rezar. Yo dije, no, ya, Ey. ya, hay que Ok. despedirnos, vamos a explotar en 10 segundos, ¿no? O sea, en los próximos 10 segundos nos despedimos de este mundo. Ajá, No sucedió porque ajá. lograron controlar la fuga de gas. Obvio, ya terminó la cirugía y yo salí corriendo del hospital esa vez, así como ni siquiera usé el elevador, bajé por las escaleras así a toda velocidad y ya cuando estaba fuera del hospital respiré y dije como de, ay, la libré, pero sí me dio mucho miedo cuando sobre todo cuando la enfermera empezó a Ujú. despedirse de sus familiares y empezó a rezar, yo dije, no, ya, valió. Ok, me hiciste acordarme de una anécdota cuando yo estaba, por ejemplo, en la residencia en Ciudad de México, de los temblores. O sea, sí es cierto, tienes que aguantar, tienes que tener calma, pero quieras que no, esa calma también conlleva a los que están a tu alrededor, Ajá. porque si la enfermera quirúrgica, circulante o el técnico, quien sea, pierde la calma, todo ese Ya. estrés se te contagia. O Sí, sí, sea, sí. como dices tú, bueno, pues tal vez puede ser la última vez y ves, bueno, en mi caso allá en Ciudad de México, cómo se mueve todo como en los temblores y decías, ya valió y estás enguantado y dices, me persino, rezo, ¿qué hago? Sigo. Ok, Sí, ya. Ahorita me acuerdo de eso con risa, o sea, digo, no, ¿cómo crees? No inventes, claro. ¿cómo me va a pasar eso? Pero en ese momento sí, sí me asusté, sí dije, no, de verdad, ya vamos a explotar. O sea, 3 2 1 vamos a explotar. Ok. Oye, Gaby, como mujer, ¿cómo guardas la compostura? ¿Cómo guardas la educación para aquellos pacientes que te dicen, oiga, muchacha, oiga, señorita, oiga esto, en lugar de doctora Vázquez, doctora Gaby? ¿Cómo guarda una mujer la compostura ante estas faltas de respeto? Porque tal vez hay pacientes que no lo sepan, ¿no? Que no tengan la educación para poderse dirigir hacia el médico. ¿Cómo guardas la calma? ¿Cómo le haces? Sí, bueno, pues mira, en ese sentido siento que poniendo límites, porque hay pacientes que sí, como bien dices, no saben cómo guardar la línea del respeto con los médicos, las Y más enfermeras. cuando ven a una doctora joven, Ajá, ¿no? sí. Y de que, ay, doctora, bueno, aunque saben que eres doctora, unos y otros no, dice, ay, doctora, pásame su número, ay, doctora, aquí esto, doctora, lo otro. Ok. Como que a veces les doy como la oportunidad, digamos, de, puede que esté nervioso y es como que Ok. está tratando de calmar sus nervios haciendo bromas, ¿no? Pero también creo que es importante marcar el límite y decir, a ver, no, no es el momento, no es el lugar, yo voy a ser tu anestesióloga, soy tu médico y aquí estamos para algo serio que es tu cirugía. Entonces, Ujú. vamos a enfocarnos en eso. Trato de ser no tan tajante, pero sí con mucha firmeza decirle, vamos a enfocarnos en tu cirugía y después de que termine la cirugía, hablamos de todo lo que quieras. Ok, Obvio, cuando termine la cirugía, ya ellos, pues ya como que pasa también el nervio y dicen como de, ay, sí, ya, me ok. pasé. Oye, ¿qué haces, por ejemplo, cuando el paciente ya está en quirófano y se te queda viendo y te dice, ¿usted es la doctora? Ajá. Seguramente te ha pasado, ¿no? Porque eres una doctora joven Sí. y han de decir, bueno, ¿y dónde está la doctora que me va a anestesiar, no? Sí, pues fíjate que sí me ha pasado, pero con los pacientes no. Más bien con otros cirujanos, cuando es mi primera vez en el hospital, digamos, y que yo estoy en el Ok. quirófano de que, ok, ya está todo listo, traigan al paciente. Y de hecho, una vez me pasó en el hospital donde tú trabajas. Ajá. Me pasó que yo estaba por primera vez en ese turno y obvio pues no me conocían y el cirujano llegó como muy apresurado, como de ya vamos a empezar y yo ya estaba anestesiando al paciente y él no dijo nada, me Ajá. dejó seguir, este,
Y se salió con la jefa de servicio, con la jefa de anestesia, y le dijo como de, doctora, la residente está haciendo el procedimiento de anestesia y no hay médico adscrito. Ok. Y ya le preguntó como de, a ver, pero ¿quién es? ¿En qué sala estás? No, pues tal. No, ella es la adscrita, ella es la doctora. Ay, perdón, que no sé qué. Ok. Entonces me ha pasado con los pacientes, fíjate que no, porque siempre tengo la costumbre de presentarme antes y Ujú. decirles, soy la doctora tal, soy anestesióloga y te voy a estar acompañando toda la cirugía. Entonces ellos, habitualmente, el paciente me conoce antes del procedimiento, pero sí ha habido casos en que el cirujano, sobre todo en la institución, que de pronto están muy ocupados y no tienen como esa atención de presentarnos con todo el mundo. Ujú. Y es como de, ah, pensé que era la residente. De hecho, dato curioso, Ok. me han llegado a confundir con médico interno, así como Ok, ok. Y no es la, presunción. ah, Ok, como de, Gaby. a ver, que la MIP haga esto, que la MIP haga lo otro. Y yo, no, yo no soy la Sí, MIP, soy la anestesióloga. Ay, perdón, qué ya ves, pena. por verte tan joven, Sí. Gaby. Muy bien. Sí. Oye, ¿te ha tocado anestesiar a algún familiar? ¿Cómo le haces cuando te toca anestesiar un familiar o alguien cercano a la familia? ¿Cómo guardas esa calma o qué es lo que haces? Sí, bueno, mira, nunca me ha tocado anestesiar, digamos, a mi mamá, a mi papá, a un hermano. ¿Cambia algo? Yo creo que sí cambiaría en mi caso, sobre todo porque soy muy apegada a mi familia, Ok. como decía. Entonces, eh, no he tenido la oportunidad o no me ha tocado esa situación. Pero si alguno de mis familiares me pidiera anestesiarlo, creo que sí podría hacerlo. Sin embargo, le pediría a un compañero que me acompañara, digamos, que me respaldara, Ok. por si de pronto pierdo el enfoque de médico, Ujú. pues que alguien más esté ahí y pueda seguir llevando el caso adelante. Siento que mentalmente sí podría hacerlo, pero como te digo, nunca he estado en la situación y entonces, pues no sé. Pero sí me ha tocado anestesiar a amigos muy cercanos, por ejemplo, Familiares de amigos o amigos. familiares de amigos que me encargan, por ejemplo, a la esposa de un amigo, ¿no? Ujú. Te encargo a mi esposa, por favor, cuídala, esto y lo otro, y que además, pues están muy nerviosos. Y sí siento como la responsabilidad, no diferente porque mi responsabilidad es igual con todos los pacientes, pero sí como un poquito más de hacer sentir en casa, digamos, en familia, a la Ujú. persona que me está pidiendo el favor. Ok, Y además me siento muy honrada, o sea, siento que alguien que claro, te pida que, en mi caso, que anestesies a su familiar, es porque te tiene toda la confianza del mundo. Entonces, igual a ti, ¿no? Me imagino que te claro, pasa. sí. Si alguien te pide, oye, opera a mi familiar, es porque confía en ti. Es una gran Es, responsabilidad, pero sí, claro que sí. sí. Entonces, Muy, sí. te digo, No, sí, me siento honrada. Sí es una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad es igual con todos los pacientes. La responsabilidad que yo percibo que es un poquito más es en hacer sentir que estamos contigo, a ese a ese amigo, a ese familiar que me está pidiendo el favor. y es que fíjate que es algo que se habla poco, pero sí, sí cambia. Yo creo que no todos los médicos hablan de esto, pero por ejemplo en la cuestión quirúrgica, cuando te toca tu familiar, ya sea mamá, hermanos, esposa, algo, o hasta un hijo, sí la mentalidad puede llegar a cambiar, sí puede llegarse a bloquear uno en la cuestión Sí, de que sigue, que esto, y muchos he visto que le hablan a otro colega, ¿no? sí, Para sentirse tal vez respaldado porque los sentimientos están a flor de piel sí, también. sí, sí, sí. Entonces, pudiera cambiar ahí alguna decisión y qué mejor que tener a alguien en quien tú confías, ¿no? Para que Sí. te ayude con ese familiar. Sí, 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 totalmente. Es justamente lo que yo creo que haría, decirle a un compañero que pues que vaya conmigo y me pueda respaldar ante cualquier eventualidad, pero en la situación que sí siento que no podría controlarlo, siento que si tuviera que anestesiar a mi hijo, Ok. digo, que no tengo hijos, pero si lo tuviera en mis escenarios Ok. mentales, siento que si tuviera que anestesiar a algún hijo, ay, creo que no sé si podría controlar pues las emociones y la mente para tomar la decisión más adecuada. Pero con mis demás familiares siento que sí podría, aunque también que alguien me acompañe. Sí, claro, porque sí, sí cambia. Gaby, si tuvieras que explicarle a un niño de 10 años qué hace un anestesiólogo, ¿cómo se lo explicarías? De una forma que entienda. De la forma que entienda, bueno, creo que le explicaría algo así de, mira, yo soy la doctora que se encarga de
que puedan operar al paciente, de que el cirujano pueda operar al paciente y que el paciente no tenga dolor, no tenga molestias, esté tranquilo, esté a gusto, no tenga ningún discomfort y que la cirugía pueda ocurrir. Yo me encargo de que el paciente esté lo más tranquilo, lo más confortable posible y que la cirugía se pueda llevar a cabo sin dolor. Ok, y que te diga, ¿qué es el dolor? No, no es ¿Qué es cierto. dolor? Sí, ¿Y sí, cómo sí. lo ¿Y haces, cómo no? lo hace? Muy bien. Les comento, Gaby es una doctora muy allegada, ¿sí? A la cuestión religiosa, en este caso a la religión cristiana. Ella está en una asociación, o se le pudiera llamar de esta forma, la cual está más allá de las fronteras, en la cual apoyan, ¿sí? En otros países, se deletrea como ¿Fai? FAI, en la cual son médicos cristianos, se pudiera decir, Sí. los cuales apoyan en otros países de también cristianos. No. ¿Nos pudieras explicar un poquito cómo es? Sí, sí, sí. Bueno, mira, como bien dices, yo soy cristiana y me encanta, algo que a mí me gusta demasiado, no solo del cristianismo, sino de la vida en general, es poder poner mis habilidades, mis dones, tal vez, al servicio de otros sin esperar nada a cambio. O sea, es decir, obvio, nosotros tenemos que vivir de algo, Ujú. pero tenemos una vocación y sabemos que tenemos muchas habilidades y que en ciertas ocasiones, tal vez no siempre, porque como digo, tenemos que vivir de algo, pero en ciertas ocasiones podemos hacer algo por altruismo y eso a mí me encanta y es sumamente gratificante para mí. Entonces, en la iglesia cristiana yo encontré una organización no gubernamental que se dedica a, entre muchas de sus actividades, a enviar médicos cristianos, porque pues es de trasfondo evangélico. Ujú. Sin embargo, sabemos que hay muchas otras organizaciones no gubernamentales que no son evangélicas, pero bueno, en este caso sí es evangélica, eh, que envía médicos a países con mucha necesidad Ok. o que están en guerra y que no necesariamente son cristianos. De hecho, la mayoría de ellos no son cristianos porque la idea es que además de ayudar, podamos de esta forma mostrar el amor de Dios por el prójimo. Porque pocos saben, por ejemplo, yo creo que hasta de tus amigos que conoces Afganistán, ¿no? O sea, has estado inclusive allá. Sí. ¿Cómo es un médico FAI y qué países has conocido en base a esto? Sí, bueno, el país donde yo presté este servicio fue Irak, Irak. aunque pasamos por diferentes países, digamos, para poder llegar ahí. Ok. Fue Irak y Irak es precisamente un país que está en conflicto político, Ujú. siempre está en conflicto político, últimamente está pues en guerra, digamos. Y FAI se dedica precisamente a esos países que están en situación de mucha necesidad por guerra, por un fenómeno natural, que tienen, digamos, una emergencia médica. Ok. Se dedica a enviar médicos para que puedan ayudar a esas personas. Y en mi caso, pues, pues así fue. A través de la iglesia pude encontrar esta organización, pude contactarme con ¿Y qué es ellos. lo gratificante de esto, Gaby? Aparte de, bueno, conocer otros países, prestar tus servicios. No sé, qué otra cuestión gratificante encontrarías? El conocer tal vez, no sé, otros médicos de otros países. Sí, definitivamente hay un montón de cosas. Conoces médicos de otros países latinoamericanos, americanos, europeos, un montón de gente que habla tu idioma, que no habla tu Ok. idioma, que tienen culturas muy distintas, pero que todos estamos juntos en lo mismo para ayudar a alguien. Y ahí sí te puedo decir que estás ayudando a alguien que jamás te lo va a poder regresar. Ok. Y para mí eso es algo muy lindo poder decir como ayudar a alguien que Que, sabes que no lo vas a volver a ver, que inclusive puede ser probablemente. que no sea ni de tu religión, ¿no? Sí, Que que profete algo más y de algo, todo estás ayudándolo a ciegas sí, sí, porque te nace. sí, por la generosidad, digamos, del Qué corazón, del padre. alma. Y si es alguien que, te digo, no conoces, probablemente no lo vuelvas a ver, no tiene la misma cultura que tú, no habla el mismo idioma que tú, porque necesitamos un traductor Ok. entre, digamos, el médico Ujú. y Paciente. el paciente, este, y que, como te digo, es alguien que no te lo va a poder regresar, no te lo va a poder pagar.
Y para mí lo gratificante, además de obvio la comunidad que haces con otros médicos, lo gratificante es eso, es poder ser grande de corazón y decir, esto que tengo y que en mi país cuesta, no sé, X cantidad de pesos, poder someterte a una anestesia, de Ujú. corazón te lo doy porque hay algo en el corazón, hay algo dentro de ti que puede dar más. Y creo que siempre podemos dar Sí. más, ¿no? Exacto, y estás ayudando a alguien que tal vez ni siquiera tiene que ver con el conflicto político, o Sí, sea, que es ahí sí, víctima terciaria de es, algo, ¿no? O sí. sea, entonces estás ayudando de corazón y creo yo que el mejor pago es esa gratificación, ese que te diga gracias en cualquier idioma, ver sus Sí, ojos, ver que se está salvando, ¿no? Y más los niños, por sí, ejemplo, sí, que, sí. que también son ahí, víctimas, ¿no? Sí, exacto. Poder ayudar a alguien a salvar la vida o a recuperar la salud en una situación tan difícil, porque de verdad tú los ves y de verdad, si no estuviera esa organización Ok. internacional ahí, probablemente no habría nadie más que pudiera ayudar a esas personas. Entonces sí es algo como que te marca un poco y te anima. O sea, si yo tengo oportunidad y me dicen y me vuelven a invitar, claro que vuelvo a ir, aunque sea un país, porque mucha gente me preguntaba, ¿no? Como cuando les contaba, voy a ir a tal país a hacer esta situación. Oye, pero ¿por qué vas hasta allá? O sea, Sí, ¿por qué? donde ¿Por alguien qué tal te vas a vez arriesgar de esa manera? como que alguien que ni en sus vacaciones, No, 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 quisiera pero ir, ni de ¿no? broma se O te sea, pasa por aquí ir a Irak, a exacto. Afganistán, a Irán, dices, no, o sea, ¿por qué vas a hacerlo? Y sí, en mi corazón es como, si está en mis manos ayudar, lo voy a hacer. Oye, Gaby, y si algún médico quisiera ser parte de esta organización FAI, ¿cómo pudiera hacerle o cómo puede acercarse para hacer este tipo de médicos sin fronteras, le llamaríamos de alguna manera? Sí, bueno, mira, en este caso en específico, FAI es una organización evangélica. Ok, Entonces, lo primero tendría que ser que la persona, el médico, sea cristiano. Entonces, pertenezca a alguna iglesia alguna cristiana. iglesia Ok. cristiana. Yo, pues, obvio, sí cumplo ese requisito. Pero, como decía hace rato, hay otras organizaciones que no son evangélicas, como Ujú. Médicos Sin Fronteras Ok. o de la UNICEF o así, en las que tú puedes investigar, puedes inscribirte y ver los proyectos a los que hay. Y si te interesa participar y tienes la disponibilidad, porque hay que tener disponibilidad de tiempo, de recursos hasta Ujú. cierto punto, em, poder dejar el trabajo y muchas cosas. Y si tú tienes la disponibilidad, pues lo Y puedas es que hacer. aquí tocamos un punto importante. No todo es la residencia, no todo es el examen nacional, ni no todo es el ENARM. De acuerdo, hay maestrías, hay diplomados, se puede ser, no sé, hacer un doctorado también, o sea, no todo es la especialidad, hay otras maneras. El médico general también puede ganar muy bien, Médicos Sin Fronteras, o sea, la cuestión es que no nos ceguemos a que tengamos que hacer forzosamente una especialidad, hay otras maneras de ejercer la medicina también. Sí, claro. De hecho, incluso, no me vas a dejar mentir, hay médicos generales que tienen un mucho mejor estilo de vida que los especialistas, porque han sabido, digamos, hacer su empresa desde la medicina general, hacer una clínica, no sé, cosas por el estilo, que a veces los especialistas estamos en una institución pública trabajando de lunes a viernes con full de pacientes y el médico general que pudo hacer su clínica, pues tiene un estilo de vida mucho, no voy a decir que más tranquilo porque lleva Ok, responsabilidad, ok. pero que lo ves y dices, ay, ¿cómo le hizo, no? Ok. Una última pregunta, Gaby, antes de despedirnos. Tú como anestesióloga, ¿qué le dirías a algún estudiante de medicina, mujer en este caso, que piense en anestesia? ¿Cómo le dirías qué le espera en este mundo de mujer anestesióloga? Ok, bueno, mira, son dos cosas, o sea, creo que son dos cosas diferentes que le diría. Número uno, si todavía eres estudiante de medicina y estás planeando o estás considerando hacer anestesia, te diría acércate con un anestesiólogo y pídele que te explique qué es lo que hace, porque a mí me pasó que a pesar de que yo pensé Ujú. mucho esta decisión, dije, bueno, anestesia, el día uno que llegué a la residencia, no, o sea, no entendía nada de lo que hacían los anestesiólogos, no tenía idea de Ok. qué estaba pasando, porque yo en el internado
veía que los anestesiólogos pues siempre eran buena onda, siempre estaban contentos, siempre como todo muy cool. Yo dije, no, pues yo quiero ser anestesióloga. Yo Ok. los veo increíblemente Que bien. muchos pensarían que tal vez pediatría es la especialidad en la cual son más felices, ¿no? Pero yo diría que es anestesiología, ¿no? Nunca he Sí, visto un anestesiólogo malo, malhumorado. La mayoría sí, son muy relax, tranquilos, hacen sí. equipo y todo. Sí, bueno, es que la anestesia te da muchas cosas y una de ellas es saber manejar el estrés, cosa que pues obvio lo vas adquiriendo con la experiencia y con los años, pero a lo que voy es que yo tenía Ok. esa como visión del anestesiólogo de que siempre está contento, siempre lo veo sonriendo, lo veo feliz, lo veo sentado en el banco, veo que le va bien, no, pues yo quiero ser anestesiólogo. Ok. Y llego a la residencia el primer día y, oh sorpresa, o Qué sea, bien. no sabía yo qué estaba pasando, porque todas las rutinas de anestesia y la dinámica del quirófano es muy diferente a lo que tú ves en el internado Ujú. médico, a lo que ves en la escuela. O sea, la anestesia es, digamos, dentro de la medicina una rama aparte. O sea, cuando tú entras a la residencia, tienes que aprender de cero un montón de cosas. Sí, claro. Entonces, Entonces, punto número uno, acercarse acerca. con un anestesiólogo si eres estudiante de medicina. Punto Sí. número dos. Punto número dos, y como mujer, te diría, es una buena opción porque es una Ujú. residencia de corta duración si lo comparamos con otras, que si tú trabajas, ¿cómo te puedo decir esto? Si tú te das la oportunidad de trabajar, te va a ir bien. Y si no, puedes trabajar en una institución pública nada Ujú. más y tener tu turno y también te va a ir bien. Pero creo que sí la única consideración que podría tener yo como mujer es si tú estás pensando en tener una familia, en embarazarte, va a ser un poco complicado. No lo hagas durante la residencia porque son turnos muy pesados, son muchas horas de pie, despierto, y eso sí puede llegar a ser muy complicado el Ok. tener un bebé durante la residencia de anestesia. A lo mejor durante cualquier residencia, Ujú. ¿no? Pero en la de Esperar tal anestesia, vez un poco. esperar un poco más. Sí, Exacto. porque también me imagino pierdes, ¿no? Cierto tiempo en el cual no vas a aprender, no vas a poder estar en quirófano para Sí, estar atendiendo a tu niño. Entonces, ajá, sería una sugerencia en este sí, caso. sí, una Muy bien. sugerencia. Gaby, pues te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy en este podcast, que hayas sido nuestra invitada de honor y esperamos volverte a tener en otra ocasión con otro tema interesante. Ojalá, ya saben, cuando quieran me pueden invitar. Gracias, por Gracias. tenerme aquí. Hasta luego.